Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta conferencia y tercera el día de hoy. Está con nosotros el doctor Pérez Uñe Martín. Él es licenciado y doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular de la licenciatura en Geografía Humana y, bueno, también es miembro del SNI nivel 1 desde el 2002. Y sus temas de interés es la geografía histórica, geografía de la montaña o montología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí, aceptar la invitación en su apretadísima agenda. Pues bueno, le cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Pero ¿cómo? ¿Está compartida la pantalla ahora? ¿No? Sí, ya. No sé por qué. ¿Por qué no se me abre más? A ver. Pero es que he hecho aquí. Un momento, Usted tómese el tiempo que quiera, ¿eh? Si quiere, aquí nos vamos hasta las 8 de la noche. Display. Sí. Espera un momento. Dejo de compartir, la vuelvo a compartir otra vez, ¿vale? Ok. Me parece que hay un problema aquí. Espera. Share screen. Otra vez. Finestra. Vale. Ahora sí, es que no la veo en grande. Bueno, muchas gracias, Diana, por la presentación. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores de estas conferencias el haberme invitado. Bueno, a Diana, por supuesto, y a Mónica Ángeles, que también está por ahí en la organización. Y dado que tenemos un tiempo que estamos encerrados en casa, creí que podría ser interesante un tema algo más abierto que lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces propuse el tema del excursionismo y particularmente, la importancia del excursionismo, pero sobre todo su importancia en el descubrimiento de la propia identidad. Y esa identidad está basada en dos aspectos particulares, ¿no? Que aquí menciono: la historia del territorio y la historia ambiental, que son temas de mucha actualidad, ¿no? Entonces, antes que nada, quisiera empezar con una breve descripción de lo que es el excursionismo, de dónde sale esto del excursionismo, para luego ir entrando con más detalle a lo que es su aportación propiamente en la historia del territorio y la historia ambiental. Bueno, primera diapositiva. Ven a la izquierda un señor radiante alto, con un chico joven o un señor bajito al menos, ¿no? Y está señalando arriba de todo. Este grabado está dedicado a Horace Benedict de Saussure, ¿no? Que es el primer ascensionista científico a la cumbre del Mont Blanc, aunque él efectúa la tercera ascensión a este gigante de los Alpes, el pico más alto de los Alpes, ¿no? Y el que está a la izquierda es Jacques Balmat, que es el guía que le acompaña a la ascensión, junto con una super expedición de 16 personas más, ¿no? Siglo XVIII, descubrimiento o invención de la montaña. Pues no se sabe bien, ¿no? Porque las montañas ya estaban allá. Inventarlas, pues no se podían inventar mucho, ¿no? Porque ya es un relieve que ya existe, pero se conoce poco. ¿Quién conoce las montañas? Conocen los que van a buscar piedras, rocas, ¿no? Minerales de cuarzo, dentro de las cuevas, o minerales de calcita o otros minerales que puedes haber dentro de las cuevas de las montañas. Los mineros, por supuesto, no en las partes más elevadas, sino en las partes más bajas. Los botánicos empiezan a ir a las montañas en búsqueda de nuevas plantas medicinales, y para eso, no tanto para usos botánicos, sino para usos farmacéuticos. La farmacia
se suministraba mucho de plantas medicinales y muchas se desconocía su efecto y sus características. Después, los geólogos empiezan a buscar las montañas para explicar un poco la historia de la Tierra. Y es lo que, en definitiva, va a hacer Horace Benedict de Saussure en esos años, ¿no? En el siglo XVIII hay un botánico, geólogo, naturalista muy conocido que se llama Albrecht Haller, ¿no? Que, bueno, es un enamorado de las montañas. Él es suizo, nace en el país helvético, y en sus recorridos por todos los Alpes suizos, ¿no? Aparte de hacer herbolizaciones y caracterizaciones de las rocas que se podía encontrar, decide hacer un poema que va a ser famosísimo en aquellos años, en el primer tercio del siglo XVIII. Publica un poema que se llama Los Alpes. Y este poema de los Alpes está dedicado a la gente de Helvecia, de la Suiza, ¿no? Los helvéticos. Y en ese gran poema pastoril se ensalza sobre todo la libertad del montañero frente a la gente que está viviendo en las ciudades. Se exalta su gallardía, su valentía ante el mundo, capaz de afrontar todos los retos posibles. Se afronta, bueno, y se habla también de su bonomía. Son buenas gentes, son gentes en las que puedes confiar, y esa particularidad es la que descubrirá otro escritor y filósofo que se llama Jean-Jacques Rousseau. Es decir, en aquellos años parece ser que esto de ir a las montañas no es algo baladí, sino que ya empieza a ser algo recurrente. No entre la gente de la ciudad, y evidentemente, ni para los viajeros. Los Alpes y las montañas en general son atravesadas con mucho miedo. ¿Quién va allá? Pues van la gente del lugar, ¿no? Y después los primeros científicos, botánicos, por supuesto, pero también geólogos y otros naturalistas, ¿no? Se descubre o se inventa la montaña, no se sabe bien, ¿no? Posiblemente desde la época actual hablaríamos de la producción de la montaña como un espacio más que hemos incorporado dentro del sistema económico, ¿no? Aquí tenemos la novela, el bestseller de los años 60 del siglo XVIII, escrito por Jean-Jacques Rousseau. Se titula La nueva Eloísa, o Carta entre dos amantes, en el que se empieza a descubrir el valor estético de la montaña. Particularmente hay una serie de cartas en las que, bueno, imagino que conocen la historia de Julia. Ella es una chica, una joven de buena sociedad, de las ciudades allá al lado del lago de Leman, y tiene un tutor, Desprez, ¿no? Que, bueno, le da clases, ¿no? Pero en un momento determinado, pues se empieza a enamorar de ella se empieza a enamorar de él, pero claro, es un amor imposible porque él es de baja estopa y la otra es de alta sociedad. Y entonces, bueno, prácticamente el destino de uno y otro están determinados. Y toda la obra es un continuo envío de cartas entre unos y otros. Después aparecen otros personajes, ¿no? El futuro marido de Julia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el caso es que el pobre Desprez, ¿no? El único lugar donde tiene posibilidades de consolarse sus penas y sus pesares es en las montañas. Entonces envía unas cartas fantásticas con una descripción de los paisajes brutales de aquella zona, paisajes de hielo, paisajes de roca. Explica sus caminatas en ese lugar, todo para evadir algo que podía ser catastrófico para su relación, ¿no? Entonces, al final decide huir, se va a París, etcétera, etcétera. Bueno, es una historia muy, muy romántica, del principio del romanticismo. De hecho, es de las primeras novelas románticas que empiezan a publicarse.
Y bueno, es un bestseller brutal, lo lee todo el mundo. Es una obra que lo lee todo el mundo, las mujeres, hombres, ¿no? Es una obra de gran calibre y evidentemente los científicos también la leen. Y entre ellos, que no va a leer, sobre todo, es uno que se llama Horace Benedict de Saussure, ¿no? Es este señor de aquí, que es, bueno, nacido en Berna, en Suiza, y aparte de ser un infatigable viajero, tiene las mismas cualidades que su maestro, Albert Haller, ¿no? El que hemos mencionado antes, ¿no? Él es botánico, mineralólogo, climatólogo, glaciólogo, ¿no? Y descubre la montaña como razón de ser científica. Entonces, su gran obra es Viaje en los Alpes, de obligada lectura para aquellos que deseen saber un poco de la historia de la geografía, la historia de la geología y la historia de la montaña. Y en esta obra, pues, explica incluso la forma como ha abordado el tema de la montaña. Lo aborda integralmente. No hay elementos que estén inconexos, ¿no? Y esta forma de trabajar de Saussure será seguida por otro investigador, este es prusiano, ¿no? Que se llama Alejandro de Humboldt. El año que, bueno, Saussure, entre sus andares por todos los Alpes, llega a Chamonix, la ciudad de la Saboya, ¿no? La Saboya actualmente francesa, y entonces promete una recompensa a aquella persona que encuentre la vía de acceso a la punta del Mont Blanc, ¿no? Y eso lo hace en 1760. Pasarán todavía 27 años hasta que alguien consiga ascender a esa montaña. Y una vez que ya se conoce la ruta, se hace una primera ruta con un doctor y el que sea futuro guía de Saussure, ¿no? Jacques Valmat, suben a la cima, consiguen la ruta, la gente no se lo cree, Jacques Valmat vuelve a subir en solitario hasta la cima, la gente lo observa, baja, y al año siguiente ya es contratado por Saussure para volver a hacer ascensión, una superascensión de muchísimos días, de los 2 o 3 días, ¿no? Bueno, pues en el año que Saussure hace esa oferta, poco antes nace Alejandro de Humboldt, que es el otro científico importante. Aquí tenemos a Alejandro de Humboldt en sus viajes por Ecuador, ¿no? En toda América del Sur, ¿no? Y esta particularmente, esta pintura que aparece, está el Chimborazo. Él es el primer ascensionista, no hasta la cumbre del Chimborazo, pero sí bastante alto, ¿no? Es la persona que ha subido más alto que nadie en todo el mundo, ¿no? Y entonces esta fórmula le acompañará prácticamente el resto de su vida. Alejandro de Humboldt sigue, igual que sigue a varios profesores, a varios investigadores. A Gerd Foster, por ejemplo, que en un viaje a Inglaterra, de buenísimos recuerdos para él y metodológicamente muy importante, pero también sigue las pautas que Saussure hace en su recorrido científico. Lo sigue al pie de la letra. Y esto lo explica en sus cartas y lo explica en numerosas ocasiones, ¿no? Entonces, Alejandro de Humboldt, cuando consigue ya delimitar hacia dónde se orientarán sus rumbos científicos, consigue el dinero, bueno, el visto bueno para irse a las posesiones españolas en América. Su objetivo es ascender todas las altas montañas que pueda. ¿Por qué? Porque en aquel momento había una dialéctica, un problema, un debate entre cuál era el origen de las montañas. Si las montañas eran de origen neptuniano, es decir, formadas por la lenta sedimentación de los materiales erosionados de la superficie, o son de origen plutónico, es decir, la base principal de las montañas del planeta eran de origen volcánico, ¿no? Y él trata de resolver esa duda. Entonces se prepara
arduamente, sube al Vesubio, sube al Monte Etna, ya en el camino hacia América sube al Teide, en Canarias, ¿no? Y del Teide se va hacia Cuba, pasa a Venezuela, después de Venezuela vuelve a Cuba, regresa a Venezuela, y en Venezuela sube a la silla de Caracas, y entonces poco a poco irá subiendo hasta Quito, hasta el reino de Quito, y allá pues consigue hacer la ascensión al Chimborazo con apoyo de los guías locales y de su inseparable amigo M. Bonpland, ¿no? El botánico que le acompaña y dibujante de las obras, ¿no? Precisamente M. Bonpland está aquí en la tienda dibujando y Alejandro Humboldt está con el indígena, ¿no? Pues haciendo sus pláticas o recogiendo sus muestras, ¿no? Lo que hace Humboldt, de hecho, es poner de moda la ascensión de las montañas, porque empieza a ser algo importante para el conocimiento de la Tierra. Bueno, esto es el panorama inicial de dónde sale el montañismo, de dónde sale la afición por las montañas, la afición científica por las montañas, sobre todo. Y eso es lo que va a ir a parar luego a lo que conocemos hoy como montañismo. Aquí, básicamente, en esta lámina os he puesto un poco resumidamente de qué se trata el montañismo. La palabra en concreto, montañismo, mountaineering, o la que sea en francés, se usa más tarde. Originalmente se usa el concepto de alpinismo para referirse a las ascensiones a los Alpes, pero por semejanza, pues también se alude al pirineísmo, la ascensión a las cumbres de los Pirineos, y mucho más tarde, ya en el siglo XX, se hablará de andinismo y luego ya en el siglo XX avanzado, himalayismo. Montañismo es la raíz, la palabra raíz, ¿no? De ahí salen varias especialidades. En la parte de arriba les he puesto las variantes tranquilas del montañismo, pues desde el simple paseo, ¿no? Paseo por el campo, paseo por los bosques, ¿no? Son trayectos de poco recorrido. El excursionismo, la excursión ya es un recorrido más largo, puede ser de un día o varios días, ¿no? Ya comporta pues, una planeación detallada, con cartografía, quizás tengamos que usar formas de orientarnos en el mundo. Este excursionismo irá haciéndose algo más específico con el senderismo, ya cuando nos referimos a rutas muy específicas, en algunos casos balizada, con marcas, ¿no? Marcas, por ejemplo, rojas y blancas, las que indican los grandes recorridos que atraviesan toda Europa, o los de pequeño recorrido, ¿no? El senderismo ya es una faceta muy particular del excursionismo. El trekking es un tipo de excursionismo que se realiza en los grandes macizos del mundo. Trekking, se habla de los trekkings del Himalaya, los trekking de los Andes, cuando comporta muchísimos días, ya equipo quizás algo más especializado para el frío, para la nieve, para caminar sobre material, sobre zonas algo más complicadas, no riesgosas, ¿no? Pero sí algo más comprometido. Y en el lado derecho les he puesto los sinónimos en inglés y en francés, ¿no? Más o menos se usan esto. Ramble es un paseo, to hike sería lo más semejante a excursionismo o senderismo, y el trek ya sería pues el trekking, ¿no? Y en francés usan el promenade para el paseo, el randonnée para los paseos y excursiones, ¿no? Y el trek para cosas más avanzadas. El montañismo también da lugar a otras especialidades, las cuatro que os he puesto abajo: alpinismo, pirineísmo, andinismo y himalayismo. Y para ya uso de material especializado, cosas más comprometidas, pues ya escalada en roca, escalada en hielo, con técnicas muy especializadas. El esquí de travesía forma parte del montañismo también. No es el esquí de los grandes centros turísticos de invierno, sino son travesías
sin infraestructura más que los refugios que pudiese haber. Y de alguna manera lo que es escalada en roca, escalada en hielo y la esquí travesía forman parte del alpinismo actual, ¿no? Y después las disciplinas más recientes del montañismo son esas tres que pongo aquí: la bicicleta de todoterreno, la bicicleta de montaña, que todo el mundo conoce, que pues va desde paseos también, tipo excursionista, a cosas ya más comprometidas, con bajadas o ascensiones ya más complicadas, ¿no? El cañonismo, barranquismo, para los especialistas en bajar por ríos, ¿no? Que hace usar también equipo especializado, ya sea desde neoprenos, tienes que acercarte al punto de partida, entonces necesitas cartografía, necesitas brújulas para acercarte, necesitas quizás cuerdas y arneses para rapelar, para bajar por saltos complicados, o tienes que saltar a veces a alturas complicadas, ¿no? Y finalmente, una disciplina que está a medio caballo entre el vuelo y el montañismo es el parapente, que se aplica sobre todo en zonas en los que hay posibilidades de hacer un despegue, y eso significa pues una ladera con ciertas posibilidades de correr, ¿no? Con corrientes de aire que suben por las laderas, que te permiten inflar la vela y poder hacer el salto, digamos, ¿no? El DTT, el cañonismo, el barranquismo y el parapente implica también el excursionismo. De hecho, todas las actividades estas implican parte de excursionismo. Bueno, sobre el excursionismo, ¿qué es? Bueno, como dice aquí en la lámina, es una práctica social. Es decir, es algo que se hace, que nace en la sociedad, una sociedad particular, la sociedad industrializada del siglo XIX, cerrados como nosotros en las ciudades, ¿no? Quizás con miedo de ir al campo, porque en el campo pues encontramos al indígena, aquí encontramos al indígena americano, pero en España encontramos al indígena campesino, que tampoco se le entiende, igual que aquí el mexicano no se le entiende porque habla náhuatl, porque habla otomí, ¿no? Aquí en Europa el indígena es el campesino, que habla quizás un idioma más cerrado, con unos giros que no son los propios de la ciudad, ¿no? Formas de decir las cosas que no se entiende bien. Entonces, ese personaje será de interés para el etnógrafo urbano del siglo XIX. Esa práctica social, eminentemente urbana. ¿Por qué? Porque en la ciudad industrializada, son ciudades que empiezan a usar abusivamente el carbón como material de combustión. El carbón suelta mucho hollín. Ese hollín, pues, al final son partículas muy pequeñas que se van acumulando en los pulmones. Y cerca de las fábricas se instalan los barrios de obreros, ¿no? Siempre mal acondicionados, siempre con malos servicios, con deficiencia en el uso de agua. El agua la tienen que ir a buscar a las fuentes. Quizás haya drenaje, quizás no, ¿no? Son habitaciones muy mal aireadas, ¿no? En algunos planos de las slums de Liverpool, de Londres, de Nueva York, desde luego las condiciones de higiene estaban en lo último. Y en esas condiciones de ciudades en las que se veía que claramente el ambiente urbano estaba envileciendo al ser humano, se empieza a pensar en incorporar el verde urbano, el verde de la ciudad, ¿no? En plan de verde urbano. Los parques se empiezan a abrir a la sociedad, ¿no? Pero hay gente que ansía algo más que los parques y se va hacia el monte, las montañas cercanas primero, los campos, las zonas campestres fuera de la ciudad primero, y después ya van ampliando los horizontes. También nace el excursionismo de un anhelo por las raíces de la propia historia, ¿no? Y se cree que en las zonas rurales, en las zonas más alejadas de las ciudades, encontraremos la raíz de nuestra identidad. Y entonces, en este sentido, es un movimiento también ruralista, no porque les guste vivir en el campo, sino porque ansían
irse al campo. Cuando añadimos el morfema ista, ¿no?, al final de alguna palabra, estamos casi haciendo propaganda, ¿no? No sé, por ejemplo, si decimos es que es un nacionalista, ¿no?, pues estoy ya haciendo votos a favor de la nación. Cuando soy ruralista, estoy haciendo votos a favor del campo, ¿no? No porque el campo me guste, sino porque anhelo una vida más rural, porque estoy idealizando el mundo de la ruralidad, ¿no? Y porque además en esa ruralidad, en algunas zonas del mundo, se piensa que uno encontrará la base de la sociedad, ¿no? Igual que Rousseau lo hizo en sus obras, ¿no?, hablando del buen salvaje, ¿no? Entonces, acercarse a este mundo rural es acercarse a los idiomas más primigenios, a la forma de decir las cosas más primigenias, al hombre en su esencia, fuera alejado de todo el mal urbano, sano socialmente, sano físicamente, sano por el contacto con la naturaleza. Y quizás en ese mundo rural encontramos pues nuestras señas de identidad, ¿no? A veces el campo no es suficiente, sino que se piensa que la raíz de todo está en las montañas, ¿no? Igual que nace el agua, igual que nace los buenos aires, ¿no? Pues la gente va a buscar en las montañas esa persona, ese grupo social que les va a resolver gran parte de sus problemas de identidad. Y finalmente está la necesidad del contacto con la naturaleza, que es muy típico en estas ciudades industriales, densas, mal ideadas, mal acondicionadas, ¿no? Todavía esto del higienismo no ha dejado de practicarse. El higienismo como movimiento ideológico y técnico para la mejora de las ciudades, ¿no? Eso todavía no se está aplicando. Les sigo. Bueno, ¿qué es el excursionismo? Bueno, yo lo defino de esta manera, no es una definición formal, sino lo defino de la siguiente manera. Es, bueno, lo leo, aquella actividad realizada fuera de los centros urbanos, preferiblemente en el medio rural o natural, en muchos casos asociadas al descubrimiento a ojos urbanícolas de las bellezas naturales, de zonas de interés cultural o del pasado histórico de ciertos lugares. Entonces, esto es al final lo que se busca en el excursionismo. Una especie de higiene individual, una especie de higiene social, ¿no?, en el que se idealiza el mundo de la naturaleza. Desde luego, en aquella época, en el siglo XIX, en España, por ejemplo, acabaron con todo lo que consideraban alimañas, ¿no?, lobos, zorros, osos y todo lo que pudieron encontrar, ¿no?, para hacer el campo mucho más agradable. Mis abuelos que vivían en el campo, pues no podían salir por la noche, no se atrevían a salir por la noche porque había lobos. Y los lobos atacan, no es broma. Entonces, eliminar estos animales, pues para algunos era la base de poder ir al campo tranquilamente, ¿no? Bueno, esto es una paradoja, ¿no? Pero sí, ansiaban este contacto con la naturaleza, pero también buscaban hacerlo de una forma mucho más organizada que lo que pensamos. ¿Qué características tiene el excursionismo? Bueno, en principio, el excursionismo es la base de todo el montañismo, tanto del que se dedica a hacer grandes dificultades en los Alpes como el que se dedica a volar con el parapente. Entonces, la única cosa interesante, la cosa diferencia es la diferencia del rigor. El rigor que piden estas actividades, ¿no? Por ejemplo, no hay grandes dificultades, todas las dificultades se pueden resolver caminando, ¿no? Materialmente no se necesita de grandes cosas, ¿no? Materialmente, es decir, en equipo, pero básicamente unos zapatos que te permitan caminar en el monte y algo para protegerte del sol y de las inclemencias meteorológicas, y después una mochila o una bolsa para poner el alimento, el agua y todas las cosas que necesitamos para el día, es lo que se necesita. No es una práctica muy complicada. Y mentalmente tampoco es una actividad complicada.
Lo digo complicada entre comillas, porque siempre hay problemas que hay que solucionar, ¿no? Luego os haré un poco más de detalle en este tema. Se necesita también una especie de acondicionamiento físico muy ligero. Hay que aprender a caminar. O sea, todo el mundo camina. Todo el mundo desde pequeño, bueno, todo el mundo camina, no, pero la mayoría de la gente que está sana y que ha nacido sano, pues caminamos, ¿no? Pero no todo el mundo sabe caminar. Una cosa es caminar en la ciudad, ¿no? Ponemos un pie delante del otro, ¿no? Y otra cosa es caminar en el monte. En el monte esto de poner un pie delante del otro no está tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay irregularidades, de repente tenemos que hacer un paso al lado, de repente tenemos que cruzar un pie al otro lado para poder avanzar en el siguiente, de repente tenemos que amoldar el pie a la textura del terreno para no caernos, ¿no? Y esto se hace en la subida y en la bajada. Entonces, caminar, todos caminamos, pero caminar en el monte no siempre se hace, ¿no? No siempre es posible. Entonces hay que aprender a caminar. También hay que aprender a cargar mochilas, a cargar algo para sobrevivir en el día, ¿no? No algo muy pesado, pero sí lo suficiente como para poder alimentarse, poder beber, ¿no? Recordad que el montañero, buen montañero, una cosa que hace es beber antes de tener sed y comer antes de tener hambre, porque siempre hay que prever cualquier situación que pudiese venir posteriormente. Después cargar elementos para protegerse del ambiente. El ambiente en la montaña cambia drásticamente de un momento a otro, sobre todo en las montañas, ¿no? De repente salimos con sol y a mediodía ya tenemos la nube que nos hace pasar frío o quizás nos hace alguna complicación con la niebla, ¿no? Entonces hay que protegerse de ese ambiente y llevamos material o equipo para eso, ¿no? Y finalmente se pueden detallar más cosas, pero en principio, como último elemento, importantísimo, hay que aprender a leer el medio en el que nos encontramos. Cuando desconocemos un poco el itinerario, intuimos hacia dónde están las cosas, tenemos que aprender a intuir hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, la única forma de hacerlo es haciendo una lectura correcta del espacio que tenemos que recorrer para poder decidir hacia dónde vamos. Si nos subimos hacia una cresta o vamos por la parte baja de una cresta, si atravesamos un nevero o lo sorteamos por abajo o por arriba, depende de nuestras habilidades y nuestra capacidad para sortearlos, ¿no? Pero también hay que aprender a usar la cartografía. Es importante preparar la excursión con planos, ¿no? Ambientarse. La excursión no empieza en el día que salimos, sino empieza días antes, cuando empezamos a planear a dónde iremos, la ruta que seguiremos, si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Tenemos que aprender a usar la brújula, orientar el mapa, orientarnos dentro del mapa con la brújula y actualmente pues con los sistemas con los GPS, ¿no? Pues hallamos un apoyo también importante, aunque el GPS no siempre funciona, ¿no? Hay lugares donde el GPS de repente entre la niebla, entre los bosques y tal, pues no, o el propio relieve, nos ayuda a situarnos correctamente. Entonces son pequeñas cosas que hay que aprender y todas las especialidades del montañismo tienen en estas actividades la base, ¿no? Entonces es importante siempre en la práctica del montañismo empezar desde una base, ¿no? La base del excursionismo es importante y a partir de ahí ir progresando hacia especialidades. Actualmente hay mucha gente que empieza con las especialidades sin esa formación previa, con lo cual muchos de los beneficios que puede traer el tema del excursionismo, como veremos a continuación, no se alcanzan, ¿no? O difícilmente los alcanzan. Entonces, aquí hablo de las difíciles pruebas de excursionismo. No solamente son pruebas físicas, sino también son mentales, ¿no? Entonces, bueno, pongo primero el esfuerzo físico y mental para alcanzar las metas, ¿no? Hemos de aprender a resistir, ¿no? Resistir el cansancio, resistir la sed, ¿no? Resistir las inclemencias del tiempo, resistir, y eso significa un esfuerzo en algunos casos importante, no solamente físicamente, ¿no? Sino mentalmente. Sobre todo es un tema mental.
Las pruebas del excursionista, pues pasamos sed, ¿no? No tenemos todo el agua que queremos, nos deshidratamos más porque hacemos actividad, porque sopla aire, porque hace frío, y el frío, el aire, pues nos deshidrata mucho. Tenemos que hemos de administrar el agua que llevamos, ¿no? Tenemos que pasar la prueba del hambre, pues algo de comida llevamos, pero no llevamos tanta comida como para saciarnos, ¿no? Primero porque no caminaríamos y segundo porque no podemos llevar toda la comida que queremos. Ni toda la comida es buena de llevar, ¿no? Hay que llevar un tipo de comida particular, muy calórica, ¿no? Por ejemplo, frutos secos, fruta, nos ayuda para refrescarnos un poco más, ¿no? Etcétera, etcétera. Pasamos frío o pasamos calor. De repente, pues no hemos llevado la ropa adecuada para el frío, ni hemos llevado la ropa adecuada para el calor, ¿no? Bueno, ni sabemos dónde ponerla, ¿no? Cuando nos sacamos la ropa, ¿no? De repente sentimos dolor en las piernas, sentimos esa punzada en el pie, en los dedos, ¿no? Síntoma de que tenemos ya casi una llaga a punto de formarse, el calzado que hemos usado no es el adecuado, ¿no? Nos cansamos, tenemos que luchar contra eso, hemos de remontarnos porque igual el itinerario es largo, ¿no? Podemos pasar miedo en algunas cosas, en algunos casos, miedo pues porque no hemos encontrado el lugar adecuado, el camino que seguimos no nos gusta, la gente con la que nos encontramos pues tampoco nos ayuda, ¿no? Y hemos de tomar decisiones. Y siempre tomar decisión es un tema muy complicado, ¿no? ¿Por qué camino vamos? ¿Por la derecha o la izquierda? Pues cuesta, ¿no? A veces. Cuando ahí encontramos un crucero, o cuando, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por la cresta? ¿O vamos por el valle? ¿Por dónde vamos? ¿No? La niebla y otros meteoros también los tenemos que sortear, son pruebas que nos ponemos. Bueno, y la pérdida de itinerario es también importante, ¿no? Muchas veces no sabemos ni dónde estamos y hemos de seguirle. Hemos de seguir hasta que encontremos algún punto de referencia. Igual estamos en el camino, pero hasta que no encontramos una referencia clara de dónde estamos, no estamos tranquilos, ¿no? Después, el tema del excursionismo va a veces acompañado de otras personas con las que tenemos que socializar, ¿no? No todos tenemos la misma fortaleza física ni mental y tenemos que socializar todos estos elementos, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que hacemos a nivel físico, también lo hacemos a nivel social. Pues tenemos que ser pacientes con la gente que no puede tanto o que la gente sea paciente con nosotros para poder hacer un itinerario determinado. Tenemos que ayudarnos. A veces tengo que cargar la mochila del compañero para que vaya más ligero y no se fatigue tanto. A veces tengo que compartir el agua o la comida, o tengo que compartir la propia ropa, o tengo que compartir el saco. A veces compartimos en situaciones extremas, cuando bajan muchas temperaturas. A veces la mejor manera de pasar o evitar una pérdida de congelación es juntándose con otra persona en el mismo saco, ¿no? Saco de dormir, digo. Y entonces, bueno, eso nos ayuda pues a salir un poco de situaciones dramáticas que podemos tener, ¿no? El excursionismo no siempre se hace en equipo, a veces tenemos que hacerlo, o decidimos hacerlo solos, ¿no? Ir solos a los lugares también da más miedo, ¿no? Porque ¿con quién hablo? ¿A quién le planteo mis dudas? ¿Con quién resuelvo? He de decidir yo todo, ¿no? Y finalmente, otra prueba más del excursionismo es el yoísmo, ¿no? El yoísmo en el sentido de que un poco el egoísmo, ¿no? El egoísmo personal, pues tengo mi agua, mi comida, mi ropa de abrigo, mi no sé qué, ¿no? Pero tenemos que compartir con otros, ¿no? Y quizás nuestros problemas son mínimos comparados con los problemas de los otros, ¿no? Entonces, en cierta manera, el excursionismo es una especie de terapia también personal y de grupo que nos ayuda a superarlo, ¿no? Bueno, el excursionismo originalmente, desde sus inicios como práctica social, como práctica de agrupaciones o de clubes, ¿no? Pues ha ido evolucionando. Pues originalmente pues se subía a ciertos picos, ciertas cimas, ¿no? Ciertas cumbres. Posteriormente se fue añadiendo pues travesías, ¿no? Quizás hay cumbre no importante, pero la travesía sí podía ser
interesante realizarla. También se pueden hacer mil cosas, pues hacemos en un día, en 2 días, ¿no? Pero a todo esto, en una sociedad cada vez más tecnificada, más alejada de la naturaleza, como la que vivimos actualmente, ese mundo tan modernizado, tan tecnificado en el que vivimos, pues ha llevado a que mucha gente busque en el excursionismo algo más que no el hecho material de subir a una montaña o hacer una travesía por un bosque o por una zona determinada, ¿no? Sino que busca ampliar la estancia, ampliar la calidad de la estancia, de la travesía, de la cumbre, con otros, pensando en otras cosas. Por ejemplo, en los aspectos multisensoriales que ofrece la propia caminata, ¿no? Por ejemplo, poder pararnos en algún punto en concreto del itinerario donde podemos tener cierta vista o donde podemos disfrutar de las características de un bosque o podemos, no sé, entablar conversación o visualizar casas de campo o lo que sea, ¿no? Pues nos enriquece en otros muchísimos aspectos, ¿no? No solamente los visuales, sino también pues el oído, los olores, las sensaciones físicas del estar en un lugar tranquilo. Internamente pues nos ayuda pues, también a tranquilizarnos, ¿no? A sacar esta tensión, ese estrés que cargamos encima. Hay gente que usa el excursionismo como una práctica casi terapéutica para poder sacar nuestra emotividad o nuestra socioemotividad, ¿no? En lo que llaman las otras inteligencias, ¿no? Cómo gestionar nuestra rabia, nuestro dolor, nuestros miedos, nuestras alegrías, ¿no? Y compartirlas o poder controlarlas de cierta manera, ¿no? Me caigo, pero en vez de rabiarme, pues tengo que pensar, bueno, quizás tengo que hacerlo mejor, ¿no? O, por ejemplo, vaya, no he traído suficiente ropa, pero en vez de enrabiarme, en vez pues mira, pues voy a disfrutar del frío, ¿no? Que es otra manera de hacer las cosas, ¿no? En un momento como el actual, en el que el tiempo pasa volando, me parece que nos coman las ansias por llenar el tiempo de sentido, ¿no? Pues también es importante de repente parar el tiempo, cerrar nuestras conexiones, nuestros móviles, teléfonos móviles, quitarnos los relojes, ¿no? Y disfrutar de esa temporalidad del tiempo lento, de vivir las cosas, de escuchar los sonidos del bosque, de escuchar los pasos al caminar, ¿no? Las diferentes texturas que encontramos en un camino, ahora roca, ahora camino de bosque, ahora camino de prado, ahora cemento o piedra, ¿no? Poder palpar con las manos las rocas, por ejemplo, calentarse con las rocas, ¿no? Calentarse, cuando tengo frío me caliento con las rocas, me estiro en una roca y la roca me calienta, ¿no? Vivir del silencio, no solamente del silencio como tal, ¿no? Sino también del silencio de las múltiples cosas que nos hacen ruido, ¿no? Yo estoy ahora dando la plática y me están llegando 50 mensajes al teléfono móvil, ¿no? De los tweets, de los Facebook, de los sé qué, de los WhatsApp, ¿no? Y de repente desconectar, apagar el teléfono y poder sentir pues el lento pasar de las cosas también es agradecido, ¿no? O poder disfrutar de un pequeño almuerzo en el bosque mientras esperamos que venga el resto del grupo o esperamos recuperarnos un poco para poder seguir avanzando en los siguientes pasos, son prácticas importantes. Otro elemento, y un elemento más que añadir, que tiene que ver con una práctica que nació en los años 80 en Japón, el Shinrin-yoku, que llaman baños en naturaleza, el signo japonés o chino, no sé qué es, está a la derecha, ¿no? El bosque son los 2 primeros glifos, ¿no? Y el baño es el último glifo, ¿no? El Shinrin es parece que es el bosque y yoku es el baño, ¿no?
Entonces, el baño de bosque es una terapia que está aplicando en muchos lugares, acompañado de otras prácticas, ¿no? En la que es una terapia para reencontrarse con uno mismo, para tranquilizarse, para poder asumir otro periodo de nuestra vida con más empuje, con más energía, ¿no? Y es una cosa que a veces deberíamos practicar todos. Bueno, el excursionismo en el mundo. Aquí he puesto una serie de símbolos, ¿no? de escudos, ¿no? De los principales grupos excursionistas que son también al principio alpinistas. Son alpinistas porque se mueven en los Alpes, aunque no siempre son las ascensiones a las grandes cumbres, sino que pueden ser travesías dentro de los Alpes, ya sea con nieve o ya sea sin nieve, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar el Alpine Club, ¿no? de Inglaterra, puntero en ascensiones a los Alpes. El principal de ellos es Edward Whymper, ¿no? un matapicos del siglo XIX, ¿no? Una persona de gran visión y un dibujante impresionante. Abajo tenemos el escudo del Österreicher Alpverein, ¿no? El grupo excursionista, el grupo alpino austríaco, que es el segundo en aparecer. Poco después aparece el Club Alpino Suizo. El Club Alpino Italiano es la misma época que el suizo, el año 1863. El Alpine Club de 1857. Pues pocos años después aparecen estos los tres, ¿no? El Club Alpino Francés nacerá hace los años 70 del siglo XIX. El Club Alpino Alemán, que no solamente está en Alemania, sino que se extiende luego a Chile, por ejemplo, en Valparaíso. Hay un grupo importante de grupo alpino alemán en Chile. Nacen de esas inmediaciones. El siguiente en la lista es el Centro Excursionista de Cataluña. En Cataluña, en España, hay en la ciudad de Barcelona, aparece dos asociaciones, la Asociación de Excursiones Científicas y la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, ¿no? Que luego se unen para formar el Centro Excursionista, ¿no? Y, bueno, pues básicamente tiene un tema identitario muy marcado, no solamente ascender cumbres, sino hacer otras actividades. En España también tenemos la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, el Peñalara, ¿no? Que nace en la zona de Madrid, ¿no? Madrid y alrededores, ¿no? En América tenemos el Sierra Club, tenemos el Club Mazama, que está de aquí abajo, que es el segundo que aparece en... no, mentira. El Sierra Club es el segundo que aparece en Estados Unidos, ¿no? Primero es el Appalachian Alpine Club, ¿no? Alpine Club. Después el Sierra Club, que se funda en San Francisco, en California. Es para defender básicamente el Valle de Yosemite y los secuoyas, ¿no? El Mazama Club, ¿no? Que nace en Portland, en Oregón, pocos años después del Sierra Club. En México tenemos, a imitación del Sierra Club, y de hecho por inspiración de un ciudadano estadounidense que pertenecía al Sierra Club, se fundó el Club de Exploraciones de México en 2022, ¿no? Una decisión de este club es el Club Cedal Tepe, ¿no? Se funda en el año 24. Y luego, a partir del 24 en adelante, empiezan a formarse muchísimos otros, entre ellos el Club Alpino Mexicano. Todos son de los años 20 en adelante. ¿De acuerdo? Bueno, como pueden ver, pues algunos representan montañas, muchos representan plantas, ¿no? Por ejemplo, el Club Alpino austríaco y el alemán usan la misma flor, la flor de plata, Edelweiss, ¿no? El Sierra Club tiene pues el secuoya, bueno, que creo que es el secuoya, típico de esos valles, ¿no? En México se puso una ceiba pentantra, ¿no? que es típico de la zona centro del país, ¿no? Y árbol
árbol de gran valor religioso en el mundo maya y centro del país. Bueno, y así encontraríamos diversos aspectos. Por ejemplo, en el Centro Excursionista de Cataluña tenemos la montaña de Montserrat, ¿no? Con su perfil, ¿no? Las montañas de Montserrat, que es una montaña sagrada del catalanismo, como mínimo el catalanismo. Bueno, ¿cuáles son los idearios de los clubes excursionistas que nacen en el siglo XIX y que tienen interés no solamente de salir a la naturaleza, sino que vamos a salir a la naturaleza pero para hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Club Alpino Suizo, en el primer boletín que se publica, explica cuál es el objetivo de la creación del club. Dice, queremos explorar metódicamente nuestros Alpes hasta los últimos valles y ganar las cimas que aún permanecen vírgenes. El Centro Excursionista de Cataluña, bueno, que antes se llamaba Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, dice, se propone recorrer el territorio de Cataluña, que no todo es montaña, ¿no? A fin de conocer, estudiar y conservar todo lo que le ofrezcan de notable de la naturaleza, la historia, el arte, la literatura en todas sus manifestaciones, así como las costumbres y las tradiciones populares del país, propagar estos conocimientos y fomentar las excursiones por nuestra tierra para conseguir que sea adecuadamente conocida y estimada. La mejor forma de conocer la tierra es recorriéndola, ¿no? El Club Mazama también, ya en el siglo casi XX, ¿no? Dice explorar montañas, divulgar información científica contrastada en relación con las montañas y apoyar la preservación de los bosques y otros elementos del escenario de montaña en su belleza natural, ¿no? Y así encontraríamos con varios clubes, ¿no? Todos con el mismo afán. Es un afán lúdico, pero también es afán científico, aunque con esta historia de si la ciencia o somos aficionados a la ciencia, pues tenemos un problema, porque pasa un poco que con los viajes al Nuevo Mundo, ¿no? A América, ¿no? Pues el científico se quedaba en casa y entonces necesitaba del viajero, que era mucho más valiente, ¿no? Que enviase las relaciones de viaje para que el científico pudiese trabajar los datos que enviaba el viajero en su tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera, la observación del explorador, del viajero, era una especie de engranaje, ¿no? Que mediante el relato hacía mover el engranaje chiquito que estaba en la metrópoli esperando los datos, ¿no? Pues el club de exploración, los clubes de exploraciones, los clubes de montaña, tienen algo como esto, ¿no? El científico no es el que va a subir a las cimas, pero necesitamos que el aficionado sepa de ciencia para poder traer esos materiales e incorporarlos al saber, ¿no? Entonces, bueno, en principio el científico no es montañero, pero después el científico se va volviendo montañero para poder arrostrar y poder conseguir las muestras de la forma mejor, conservarlas de manera más adecuada, al tiempo de que se daba difusión de estos conocimientos entre el público general. En el caso de Suiza y de Cataluña hay un afán aparte nacionalista dentro de esa raigambre, y entonces esto es importante para justificar o entender por qué en ciertos lugares aparecen clubes excursionistas y por qué en otros lugares. En México, pues el primer club existente, o que se dice que es el primer club existente, es el Club de Exploraciones de México, es obra de un norteamericano que deserta de irse al frente militar de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la intervención de Estados Unidos en Europa, y entonces su padre le aconseja irse del país, ¿no? Entonces toma un barco, se va desde San Francisco, toma un barco hacia la bahía de Topolobampo, ¿no? Hay trabajo para ellos, ¿no? Hay trabajo porque está haciendo la vía de ferrocarril del Pacífico, ¿no? Que sea el tren del Chihuahua, ¿no? Que no solamente se llegará a Chihuahua, sino que teóricamente debería llegar hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces encuentra trabajo en la vía férrea, después abandona esos trabajos,
trabaja en diferentes haciendas y propiedades llamadas agrícolas, ¿no? Y finalmente llega a la Ciudad de México, donde se establece y empieza a dar clases de inglés, ¿no? Con sus alumnos de inglés, pues decide empezar a hacer paseos por el monte, por los alrededores de la Ciudad de México, y empieza a descubrir las bellezas que hay en la cuenca de México. Y les hace descubrir también a los mexicanos las propias bellezas. Entonces decide montar un club de exploraciones, ¿no? Se llama Club de Exploraciones, no Club Excursionista. Hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque en México todavía hay que explorarlo. Se conoce bastante, pero mucha gente de ciudad no conoce el campo, no conoce las bellezas, no conoce nada del país, ¿no? Entonces, por eso es Club de Exploraciones, ¿no? Entonces, hace este Club de Exploraciones, se forma en el año 22, son al principio 6-7 miembros, ¿no? Pero rápidamente, desde el primer año, ya empiezan a subir el número de asociados, superan el número de 100 y prácticamente cada fin de semana salen al campo a hacer sus travesías, sus recorridos o sus cimas. E importante dentro de la historia del excursionismo en México, es que no solamente son las grandes cimas, el Popocatépetl, el Lista, el Pico de Orizaba, ¿no? Eso también van a hacer travesías. Y de un trabajo que hicimos con Iván Frank, respecto del Club de Exploraciones de México, vimos que 1/3 de las salidas era para zonas arqueológicas, zonas de interés arqueológico. Con lo cual, cuando la arqueología en los años 20 estaba en pleno auge y había un movimiento nacionalista en alza, ¿no? Entonces, pues de ese movimiento de excursionista nace el descubrimiento de muchas zonas arqueológicas, la reivindicación del pasado mexicano, etcétera, etcétera. Esto sería parte de otra plática, pero no la pienso dar ahora. Bueno, siguiente diapositiva, me toca hablar de identidad. Porque para llegar a la historia del territorio, la historia ambiental y la aportación del excursionismo, tengo que hablar de identidad. La identidad, a grandes rasgos, se mueve en 3 grandes frentes, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que decir que identidad es un signo matemático, ¿no? Es este signo que todo el mundo conocemos, ¿no? Y una fórmula por la cual una cosa, A, es igual a otra cosa llamada A. A es igual a, pero a su vez A es diferente que B, ¿no? Entonces, esto es la base de la identidad. Yo soy igual a otro igual, ¿no? Pero soy diferente de otra cosa que es diferente, ¿no? Diferente de mí. Entonces, cuando hablamos de identidad territorial, identidad social, identidad cultural, de alguna manera estamos reproduciendo esta formación matemática, ¿no? Yo, que estoy en el centro, mi identidad es igual a la del lugar, a la de la sociedad y a la de la cultura, ¿no? Podemos poner alguna pata más, pero yo con estas 3 yo creo que me aclararé. Importante. Entonces, identidad del lugar. ¿Cómo se entiende identidad del lugar? Bueno, primero, definición del lugar. ¿Qué entendemos por lugar? El lugar es un ámbito geográfico, el mínimo ámbito geográfico posible, que se entiende como el punto en el que tenemos la experiencia del mundo más significativa. Es la forma más básica de conocer el mundo. Multisensorialmente, multiperceptualmente, lo vivimos, recorremos, ¿no? El lugar no tiene dimensiones, con muchos elementos geográficos difícilmente lo podemos medir, ¿no? Y es aquel lugar en el que vivimos, nos encontramos a gusto, nos apropiamos como individuos, ¿no? Y nos apropiamos de maneras diversas de este lugar. Nos apropiamos a través de su historia, ¿no? Conocemos la historia del lugar, los acontecimientos que han tenido lugar en ese espacio, en ese punto, ¿no? Tenemos referencias de ese punto con los objetos que lo pueblan, ¿no? Pues quizás monumentos, quizás la mesa que heredé de mi abuelo, la casa que heredé de mis antepasados, ¿no? Pues, no sé, diferentes objetos que dan sentido a ese espacio
en el que yo me encuentro a gusto, con el que me identifico, ¿no? Hay relatos que me hablan de este lugar, ¿no? Pero también el lugar se caracteriza por unos elementos, ¿no? Por las formas, ¿no? Que tiene este lugar, ¿no? Formas suaves, formas abruptas, por el contenido que hay, pues tiene montañas, tiene valles, tiene río, tiene árboles, tiene prados, tiene un estanque, un lago, no sé, tiene diferentes elementos. También por los colores que tiene o el cambio de los colores a lo largo del año, porque las cosas no están estables, no que van modificándose. Por los olores que entran profundamente en mi psique, ¿no? Con lo cual, pues yo puedo concebir ese espacio sin ese olor particular, ¿no? Es más, cuando huelo tengo ese olor en mente, de repente me recreo las imágenes del lugar en que estoy pensando, ¿no? También son sonidos, ¿no? Pues a veces son ruidos particulares, ¿no? O ruidos o ritmos de los ruidos, ¿no? Por ejemplo, la campana que viene a buscar el gas o nos trae, no sé qué, algunos elementos particulares. Las texturas del lugar, ¿no? Todo esto forma parte de las características de ese entorno en el que nos reconocemos y que es parte significativa de nuestra experiencia. Y finalmente, en los lugares también hacemos actividades diversas. A veces lo hacemos en solo, a veces lo hacemos en sociedad, en grupo, ¿no? Nos apropiamos intelectualmente de ese espacio, pero también físicamente lo hacemos propio. ¿Por qué? Porque lo recorremos, nos movemos en él, descansamos, nos cansamos, marcamos, ¿no? Los límites, tenemos una serie de elementos. Con la social, la identidad social pasaría un poco parecido. Nos interesa la vida de esta sociedad, ¿no? Los ires, los venires, los devenires de esa sociedad, los acontecimientos, ¿no? Los sufrimientos, los relatos que nos hablan del grupo, ¿no? De los mitos que están asociados al grupo social en el que nos movemos, y los objetos que usa ese grupo, ese pequeño grupo, ¿no? Con el cual también nos identificamos, ¿no? También con el grupo social hacemos cosas, ¿no? Hacemos actividades, recorremos espacios, marcamos espacios, hacemos ritos, ¿no? Cada mito tiene un rito, ¿no? Entonces hacemos una serie de ritos, celebramos también, ¿no? Hacemos cosas, ¿no? Y también nos identificamos como individuos, pero también con miembros de la sociedad, ¿no? Ya sea estamos unidos por alguna cosa, ya sea por el parentesco, por la amistad, por la vecindad, pero también podemos estar unidos porque hemos tenido vivencias comunes. Y las vivencias comunes, sobre todo cuando son de carácter riesgoso, pues hacen que el vínculo entre los miembros de la sociedad sea más fuerte, ¿no? Y culturalmente, bueno, yo he puesto esas dos cosas, ¿no? Pues culturalmente por la misma historia de la cultura, por los ires, venires, devenires de la cultura propia de un grupo determinado, y también por las actividades que ese grupo realiza en el entorno. Tenemos una serie de tradiciones, hacemos una serie de ritos, ¿no? Cada rato, cada tiempo, ¿no? Celebramos cosas, ¿no? Tenemos festividades, tenemos nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo de no ocio, ¿no? ¿Sí? Pero si estas tres láminas, la del lugar, la de la sociedad, la cultura, si las mezclamos, ¿no? Y optamos de hecho, cuando estaba haciendo estas tres diapositivas, pensé que en realidad se podía organizar de otra manera. Y quizás la mejor manera de organizar estas tres diapositivas que he expuesto ahora es ponerlo así. ¿Por qué? Porque en última instancia, el lugar es importante. Ese punto significativo de nuestra experiencia es también significativo socialmente, es significativo culturalmente y es significativo históricamente. ¿De acuerdo? Entonces, el lugar es importante porque parece como si confluyeran esos tres picos del entorno. No sé qué hora es,
No sé si tengo todavía tiempo o no, porque estoy extendiendo quizás un poco. Bueno, acabo rápido, ya estamos en las partes finales, ¿no? Entonces, bueno, el excursionista, este señor que tengo aquí en el dibujo, cargado con sus señas de identidad, con su mochilón, su piolet, su saco de dormir, su cantimplora, ¿no? Etcétera, etcétera, es el encargado de recorrer esos tres elementos en su itinerario, ¿no? Un itinerario que va a tratar de llenar en su actividad, ¿no? Es con esto que se entiende la identidad. La identidad se logra, sobre todo, reconociendo en un lugar la historia, la sociedad y la cultura, ¿no? El camino, rápidamente, bueno, es una palabra celta, se entiende como lugar que transitamos habitualmente, que podemos transitar habitualmente. El camino es un recorrido entre dos puntos y tiene diversos sinónimos en función del origen del camino, ¿no? Si es un trayecto abierto por animales, si está abierto para carruajes, si está abierto para monturas, ¿no? Para ir a caballo o ir a lombos de burro, si atraviesa pequeños valles, si está empedrado o no está empedrado, ¿no? Tenemos diferentes características de la vía. Y en sentido literal, es un trayecto que se realiza caminando, andando, ¿eh? Eso sería. También el camino tiene su sentido figurado cuando lo usamos como objetivo llegar a un lugar, ¿no? Para llegar a un lugar tenemos que seguir un itinerario, un recorrido, ¿no? Una serie de pasos, ¿no? Y aplicar un método. La palabra método significa también camino. Una conversación también es un camino. Ahora mismo estoy haciendo un camino con ustedes, ¿no? Y es un camino que también afloran emociones, afloran sentimientos, ¿no? Antes de emprender el camino tenemos miedo por la inseguridad que podemos sentir, no siempre estamos seguros, porque todo camino es un descubrimiento, aunque yo estoy convencido de que llegaré al final de la conferencia sin ningún problema, pues quizás encuentre sorpresas o preguntas que sean comprometidas, ¿no? En el camino, al igual que en la vida puedo encontrar desvíos, que tengo que decidir cuál elegir, ¿no? Y eso entraña cierta dificultad. El camino lo puedo hacer solo o acompañado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que hace el excursionista. El excursionista, con todos estos elementos, con ese recorrido que hace, trata de entrar en la sociedad, trata de entrar en el lugar, trata de entrar en la cultura, ¿no? Por eso es importante, en este sentido, la aportación que puede hacer el excursionista, no solamente en la búsqueda de su identidad, sino en la búsqueda de la identidad de los lugares que atraviesa. Bueno, antes que nada hay que decir, para entrar a la última parte de la plática, que la hago bien rápida, ya verás, hay que entender que el excursionismo tiene una dimensión espaciotemporal muy importante. Todo lo que vemos, todo lo que cruzamos, todo lo que recorremos, es producto de un pasado. Es decir, todo presente tiene un pasado. Entonces estamos viendo las estructuras espaciotemporales de un largo recorrido del pasado. No sé cuándo empezó ese pasado, pero lo que es seguro es que llega hasta nuestra vista. Entonces, una parte de lo que hace el excursionista es tratar de preguntarse qué es, de dónde proviene todo este pasado que tengo ante mis ojos, que estoy observando, que estoy oyendo, que estoy oliendo, ¿no? ¿Qué es lo que observo en estos paisajes, ¿no? Y el excursionista entonces se convierte en un especialista del medio físico natural. Es un historiador, es un experto en cultura, es un experto en aspectos sociales y etnográficos, es experto en economía, es experto en creencias religiosas, es antropólogo, es geógrafo, ¿no? Algunos ejemplos de esta historia del territorio, pues, por ejemplo, esas dos imágenes hacen alusión a dos mujeres dormidas, ¿no? Una ya la conocen ustedes, esta pequeñita de aquí, se ve pequeñita de aquí, pero es enorme, ¿no? Es la mujer dormida, también es la mujer blanca, Ishtaxibal significa mujer blanca,
Y aquí, desde el centro de la península ibérica, en Segovia, también se observa la mujer dormida. Esta mujer dormida que hace alusión a un relieve relativamente suave, diferente que el de Iztaccíhuatl, diferente tipo de roca, diferente tipo, aunque da formas que a las personas del lugar les sugiere que es una historia particular, ¿no? De ahí estas formas, le doy un topónimo. Los topónimos sirven para eso, para hacer relatos de los lugares, para poder explicar a la gente de dónde viene ese origen mítico, origen. En otro lugar de la península ibérica, pues el obispo muerto, ¿no? El obispo dormido, ¿no? Aquí con el anillo, las manos cruzadas sobre el pecho, y el anillo del episcopal, ¿no? Es un relieve muy típico, por lo que vemos que la toponimia tradicional va buscando en el relieve también explicaciones míticas de dónde salen las cosas, ¿no? En estas imágenes yo estoy hablando de un lugar agreste, un lugar empinado, imagen de la izquierda. Estoy viendo una casa de campo tradicional del mundo rural catalán, ¿no? Que ha tenido que organizar el espacio para poder cultivar a partir de pequeñas terrazas de cultivo, ¿no? Cada tramo de estos es una terraza de cultivo. Ya ven ustedes que son terrenos muy empinados, ¿no? Muy mal mecanizables, ¿no? Básicamente se araban con buey o con mula, ¿no? Y entonces esto está cerca del área en el que vivo, es un área de supervivencia. Al lado tengo zonas de explotación forestal, ya sea para carboneo, ya sea para corta de madera, ¿no? Con diferentes colores, ¿no? A veces son producto de incendios forestales, a veces el incendio es provocado para generar pasto, a veces el incendio es pues, azaroso, ¿no? Y de repente se incendian porque cae un rayo, por diferentes cosas. En esta imagen de la derecha estoy observando pues, que el relieve nunca ha sido un obstáculo para el ser humano, siempre ha sido recorrido. Tengo aquí un camino que cruza una zona montañosa bastante comprometida y consigo hacer puentes que puedan cruzar estas zonas, ¿no? sin mucho material, con mucha técnica, ¿no? Puentes que duran siglos y siglos y solamente el abandono rural ha hecho que finalmente, por falta de mantenimiento, estos puentes desaparezcan y caigan, ¿no? Son elementos que hay que recuperar. Entonces, todo esto nos habla de una historia del territorio, una forma de usar el territorio. Nos habla de que las montañas no siempre han sido obstáculos, sino más bien las hemos utilizado para diferentes cosas, ¿no? También el bosque nos habla de muchísimas cosas. Por ejemplo, si encontramos un tipo de un monte determinado con un tipo de vegetación y encuentro este fósil llamado árbol, ¿no? Me está diciendo algunas cosas sobre el tipo de bosque que predominaba en ciertas zonas de ese monte. Quizás el uso humano del bosque ha hecho que desaparezcan las especies y se favorezcan otras, o bien, y después de repente hay especies que nos indican que las características biogeográficas de la zona responden a ese tipo de cotono, ¿no? El tipo de expresión forestal, que ha quedado reducido pues, a 4 elementos, ¿no? Tenemos el encino muerto, pero tenemos vástagos de ese encino alrededor, y en la parte fuera tenemos eucaliptos, sabinas, que es lo que interesaba en un momento determinado difundir, ¿no? Más adelante, pues nuestros recorridos por el bosque, también leer los troncos de los árboles nos ayudan a entender la historia de un territorio particular. En este caso se trata de un castaño. El castaño es un árbol no autóctono en muchas zonas de la península ibérica. Es importado, pero ese árbol era utilizado para muchísimas cosas.
Las castañas era para sacar una especie de harina de la que hacían pan, o bien se daba de comer a los animales, a los cerdos, por ejemplo. La madera, pues, las ramas jóvenes se utilizaban para hacer vallas, hacer cercados para la ganadería, para las ovejas, para las gallinas, ¿no? La madera también era fácil de carbonear, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplar de árbol. La foto no es muy grande, muy vistosa, pero nos ayuda a entender cómo ha sido mutilado este árbol para sacarle diversos beneficios, ¿no? En la imagen de la izquierda, tenemos una antigua carbonera. La carbonera es una zona de pendiente, de repente encontramos una zona plana, mucho más oscura que lo habitual, y también lo vemos asociada a la presencia de carbón vegetal. Entonces, este carbón vegetal nos ayuda a entender que este espacio ha sido utilizado para hacer carbón y forma parte de la economía forestal de ciertos lugares, donde en el momento que no había otro combustible que el carbón vegetal, era parte de la economía rural, ¿no? Ver el paisaje también nos ayuda a entender cómo el ser humano ha ido amoldando la pendiente a sus necesidades de cultivo, de tener recursos. En la imagen de abajo a la izquierda pues tenemos olivos, ¿no? Tenemos diferentes terrazas de cultivo con su pared y piedra, ¿no? Piedra seca, y el cultivo de olivos, y abajo pues un cultivo de cereales seguramente, ¿no? Porque era parte de la agricultura promiscua. Arriba pues un monocultivo de avellanos, también en bancales, ¿no? En pequeñas terrazas de cultivo que luchan contra la pendiente, y arriba un bosque de pinos que nos habla de una zona que ha sido reforestada después de incendios recurrentes. Se ha eliminado la capa original de encino y empezó a crecer un bosque se replantó un bosque de pinos, ¿no? También para explotación forestal, mucho más redituable que el encino. El encino es un árbol muy lento de crecer, pero a su vez un árbol que ayuda también a recolonizar a los encinos, ¿no? En la imagen de abajo también, pues una imagen parecida a la primera que he puesto del campo, ¿no? Con también zonas de cultivo pequeñitas, largas, asociadas a la pendiente, ¿no? De manera que yo estoy consiguiendo terrenos de cultivo en el momento que a mí me exigen pedir, ofrecer mercancías al comercio, ¿no? Pues aquí en esta imagen, pues una resistencia geológica. Es un cerro testigo, geológicamente es un cerro testigo, una zona de mayor dureza que toda la zona que le rodea, esa planicie, ¿no? Y en esta zona de resistente puedo encontrar fortaleza, puedo encontrar creencias religiosas, puedo encontrar un lugar de protección frente a un invasor que fácilmente me puede asediar, ¿no? Y me habla de la historia de un territorio, la historia también ambiental de cómo he usado las zonas planas y cómo las zonas de relieve que no son cultivables las uso para poner mis casas, ¿no? La historia del agua, en esta imagen, esto es Xochimilco, es un edificio en ruinas, ¿no? Cerca de Nativitas, con el servicio de aguas, ¿no? Nos habla pues de un pasado del agua importante en Xochimilco. Recuerden que una parte importante del agua que vemos en la Ciudad de México procede de Xochimilco y sus alrededores, 65% del... Y la imagen de abajo es la situación que tienen muchas zonas de Xochimilco, con canales residuales, muchas veces secos, con chinampas perdidas, con agujotes que nos indican tiempos pasados mejores, ¿no? La memoria del agua, pues la encontramos en manantiales que ya no son manantiales, sino son las fuentes de aguas residuales. Memoria del agua que recorre calles, ¿no? Y de repente estos muros nos ayudan a entender que por aquí pasaba el agua que la hemos canalizado, ¿no? Pero de repente, pues cuando el evento atmosférico es considerable, también baja superficialmente, o sea, se satura la canalización subterránea, entonces aflora superficialmente
Y en la imagen de la derecha, cuando no hemos hecho caso a la altura del río, este era el pequeño río por el que bajaba normalmente el agua, y de repente un evento meteorológico fuerte puso en situación de riesgo todas las casas que habían, casas muy humildes, ¿no?, que estaban cerca por debajo del río, donde debería bajar el río y no se le hizo caso, ¿no? De repente hay pueblos con la memoria negada y que actualmente generan electricidad a las grandes poblaciones, ¿no?, o zonas que han sido sobreexplotadas forestalmente y que han sacado a reducir, pues, la base geológica. El caso de Necaxa es emblemático. ¿Qué es? ¿Una obra de naturaleza o es una obra humana, ¿no? ¿Qué hacemos con esta naturaleza controlada? Una naturaleza que hemos tenido que anegar, ¿no? Hemos tenido que destruir pueblos para generar los embalses de Necaxa, y tenemos la población de Necaxa en 1904, ¿no? 1905, perdón, ¿no?, con las obras de construcción de la represa, la electricidad que luego la que se benefició la Ciudad de México y la industria de la Ciudad de México. Y finalmente, pues después de muchísimos años, 100 años después, ¿no?, esa zona inundada se ha ido naturalizando poco a poco y sirvió de escenario para que un par de famosos actores mexicanos pudiesen hacer una película muy conocida de todo el mundo, ¿no?, Tizoc, ¿no? Si se fijan en el relieve, tenemos el fondo de la película de Pedro Infante y María Félix, ¿no?, y aquí la imagen más reciente de ese mismo entorno, ya con una vegetación mucho más adecuada, más aclimatada a las condiciones actuales de vegetación. Bueno, ya acabando, parece que me he extendido demasiado. Bueno, ¿para qué sirve el excursionismo? Bueno, podríamos decir, si usamos la terminología del filósofo Gilles Lefebvre, para producir un espacio. Zonas que no tenían valor desde el punto de vista del capital, de repente el excursionismo hace que adquieran valor. En el caso del Ajusco, pues zonas que no tenían sentido, que no tienen más economía que la economía rural, al descubrir que puede ser un espacio de ocio para la Ciudad de México, realmente se puebla de puestos de comida, de actividades de ocio, etc. El excursionista es un testigo del mundo. Lo digo con permiso de Juan Pimentel, que hizo una obra que se titula así, Testigos del Mundo. Es un señor que es capaz de fotografiar y guardar en imágenes fotográficas o en su memoria esos caminos que ha recorrido por el mundo, y es capaz de comparar posteriormente lo que ha sucedido con ese territorio con el que estamos viviendo, ¿no? Es parte de la conciencia de la historia del territorio, porque entendemos la sociedad, entendemos los valores, ¿no?, tanto los pasados como los actuales. Entendemos que el ser humano tiene mucho impacto en ese territorio, entonces nuestros beneficios se basan en la destrucción de ese entorno en el que recorremos, ¿no? Entonces, la única manera de compensar este impacto es reduciendo nuestra capacidad de consumo, sobre todo energético. El consumo de energía actualmente es elevadísimo y será mayor todavía. Es decir, el cambio, lo que llaman el calentamiento global, es imposible de parar, ¿no? El excursionismo sirve también para que el ciudadano recupere el territorio en el que vive, es una parte de la conciencia del territorio. Nos sirve para contactar y recuperar el contacto perdido con la naturaleza, y nos sirve como alimento formativo de las nuevas generaciones, de niños y jóvenes, ¿no?, que están empujando, que nos están diciendo qué mundo nos están dejando, y para sembrar conciencia del impacto en el que estamos generando en el entorno. Ya, acabando ya la última, pues muchas gracias, ¿no?, por la paciencia. Me parece que me he extendido demasiado y
Bueno, aquí un servidor y con sus gracias a Antonio de Montserrat, de la niebla, ¿no? Y habituado como buen excursionista con el material adecuado. Muchas gracias. Bueno. Gracias, doctor, por su plática. Estuvo muy interesante. Un poquito, ¿no? Poquito, nomás 5 horas, pero no se preocupe. Casi nada. Casi nada. Bueno, pues con su plática me recordó un montón a la experiencia que tuvimos en Necaxa, en la clase de ordenamiento territorial, que usted nos dice, váyanse preparados, esto, lo otro, y nosotros, ay, sí, claro. Ajá, cada media hora lloviendo, y luego el solazazo, y luego nublado, y luego... No, horrible. Y uno sin prepararse, pues bueno, usted ya que tiene toda la experiencia, pues sabía de lo que hablaba. Bueno, aquel fue un ejemplo claro de a dónde hay que llevar los políticos para que tomen las decisiones adecuadas, ¿no? Yo conozco uno que quiere construir un Tren Maya y quizás sería interesante que se diese una vuelta por ahí, ¿no? Para ver lo que significa hacer un Tren Maya en esas zonas o una planta de lo que queráis, ¿no? Una refinería, lo que quieras, ¿no? Cualquier cosa que se haga hay que estar en el lugar para poder entender las afectaciones que se pueden hacer. Desde el escritorio se hace todo muy fácil, pero en el campo ya las cosas no son tan sencillas, ¿no? Por eso hay que llevar a los políticos y a los técnicos también. Exacto. Aquí tenemos una pregunta. Normal. Que bueno, primero dice, muchas gracias, doctor Suñé, magnífica plática y la parte histórica, aunque breve, fue deliciosa. Le pregunto, ¿cómo fomentar el excursionismo como parte del fomento de la calidad de vida, sobre todo en habitantes de zonas urbanas? Pues yo creo que esta respuesta ya la está dando el que hace la pregunta. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Entonces, la única forma de empezar a fomentar las cosas es saliendo de la ciudad, saliendo de las cuatro paredes en las que estamos ahora medio obligados a estar, ¿no? Y creo que independientemente de la gravedad en la que estamos viviendo, lo más aconsejable ahora mismo es marcharse de esta ciudad, ¿no? Salir, al menos no salir todos los días, pero de repente airearse un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que hay algo de ideológico también en el mal que tenemos ahora, ¿no? En la epidemia esta de COVID-19, ¿no? Sí que es real, evidentemente es real, pero hay mucho elemento psicológico que tenemos que superar. Entonces, la única forma de fomentar el excursionismo es saliendo fuera de la ciudad y a partir de salir a la ciudad sensibilizarnos con lo que vemos. Tenemos que abandonar los aparatos electrónicos a la fuerza. No hace falta hacer grandes recorridos. De repente, pues un pequeño paseo. De repente, usar la brújula, aprender a usarla. Poder combinar la brújula con mapa. Pues tratar de hacer un itinerario fácil en un recorrido determinado para aprender a usar la brújula, para buscar las limitaciones de la brújula y las peculiaridades que tiene orientarse con la brújula, ¿no? Y eso pues ya te ayuda a sensibilizarte. La vivencia no se hace sobre seguro, la vivencia se hace sobre cosas inseguras. Es más importante, ¿no? Tener que no todo está apalabrado, que no todo es seguro, sino de repente puedo tener algo que no funciona. Y entonces, de ese algo que no funciona, de repente saco una experiencia muy valiosa que me sirve para cosas más complicadas. Claro. Aquí hay otra pregunta que dice, excelente plática, doctor Suñé. Yo quisiera preguntarle, ¿existe una relación entre el ordenamiento territorial y la montaña? Pues relación no hay. Una cosa es la montaña y otra cosa es el ordenamiento territorial. Pero, que quieres hacer un ordenamiento territorial en la montaña, ya podemos hablar de otra cosa. Básicamente, el excursionista, que es una persona que ha de ser una persona muy sensible a los problemas ambientales, a los problemas de la sociedad, a los problemas de la historia, de la cultura, ha de tener también la sensibilidad, como ordenador del territorio, a poder conjugar los diferentes elementos que conforman el territorio
y poder encaminarlos hacia una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida de la gente que vive en el lugar. O sea, el objetivo del ordenamiento territorial no es el señor que vive a 100 kilómetros de ese lugar que vamos a ordenar, sino las personas que viven en ese entorno. Eso es lo importante del ordenamiento territorial. Pero para hacer eso hay que ir al lugar y comportarse como un excursionista, en el sentido de que tenemos que ser antropólogos, tenemos que ser sociólogos, geógrafos, biólogos, no geólogos, para poder conjugar todos los elementos y poder decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué posibilidades hay? Pero dentro del ordenamiento territorial, lo primero que hay que preguntarle es a la gente que vive allá. La pregunta es muy básica. ¿Y usted qué quiere del territorio? ¿Qué le pide usted al territorio? ¿Qué quiere hacer con él? ¿No? ¿O qué le gustaría hacer con él? Y yo como técnico, o nosotros, el grupo que trabajo con el que estamos, como técnicos, podemos quizás dar satisfacción, no del todo, pero sí en una parte importante, a sus preocupaciones. Quizás es un tema de agua, quizás es un tema de salidas económicas al futuro, quizás que nuestros hijos no tengan que emigrar, sino que se queden allá a vivir y que puedan encontrar el potencial en ese entorno para que pueda vivir no solamente mi hijo, sino mis nietos, mis bisnietos, ¿no? Sin que se deteriore de manera tan grave. Una cosa muy grave que está pasando es que también el buen excursionista o buen geógrafo también ha de ser un lector de multiescalas. No solamente es la escala en la que nos movemos, la escala local, sino que dentro de esa zona que queremos ordenar operan escalas diferentes. Escalas que quizás se mueven a nivel global, ¿no? Intereses particulares, compromisos del Estado que nos gobierna, con otros estados, ¿no? Para extraer un tipo de mineral determinado, para extraer un recurso particular, pero cuya explotación genera grandes impactos. Yo estaba pensando antes, mientras estaba preparando esta plática, que mientras nosotros estamos encerrados en casa, esto también respondiendo a la pregunta anterior, encerrados en casa, quizás pegados con la radio en la oreja, a ver qué dicen sobre el COVID, cuántos muertos hay ahora, uy, no, qué mal estamos, ¿no? Al mismo tiempo que estamos haciendo esto, hay empresas mineras, hay empresas forestales, hay gente que trabaja en infraestructuras, ¿no? Que está haciendo los máximos destrozos posibles en el entorno y nosotros en casa simplemente ahuyentados porque no queremos saber nada porque afuera es peor, ¿no? Y están demoliendo nuestro país, ¿no? Y lo digo en nuestro país porque también vivo aquí en este país, ¿no? Entonces, ojalá que no sea lo del COVID-19 un elemento para hacernos dormir, sino más bien para despertarnos más. Hemos de estar cada vez más atentos sobre lo que está pasando en nuestro territorio y en las montañas particularmente. Las montañas es el punto de resistencia al capitalismo más salvaje que podemos enfrentarnos. Claro, pues sí, muy importante lo que menciona, porque mientras nosotros estamos aquí con miedo, pues mil cosas están pasando, ¿no? Sí. Y bueno. Y la economía no para. La economía no para. O sea, para la economía en nuestro bolsillo, ¿no? Pues quizás tengo que salir a vender, tengo que salir a hacer aquí. Pero la economía grande, los grandes números de la economía no paran. Siguen yendo trabajadores a hacer las grandes obras de infraestructura o a trabajar en las mineras. Y si puede ser con menos personal, mejor, porque las personas molestan. En cambio, las máquinas no se cansan, ¿no? Entonces, es una cosa, bueno, una paradoja. Y el excursionista tiene que entender todo esto. Tiene que entender todo esto y tratar de, pues, dar sentido al mundo en el que vivimos, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, muy interesante su plática. Y tengo una pregunta que es más personal. Vaya. Quisiera que nos comentara alguna de sus experiencias como más, no sé, más padres o a lo mejor más riesgosas haciendo excursionismo. Yo, haciendo excursionismo, nunca me he arriesgado mucho. O sea, nació siendo experto. No.
Mira, te voy a contar la experiencia más grave haciendo excursionismo, porque yo en realidad soy excursionista de formación, pero luego ya me fui especializando en otras partes del montañismo, ¿no? Pero la experiencia más dura, y lo digo en serio, ¿no? Fue cuando yo tenía, pues, tu edad, ¿no? Que tenía 18 años, ¿no? Decidí hacer una solitaria a una montaña muy conocida, pero no solamente una solitaria. O sea, una solitaria significa ir en solo, no pensemos mal. Eh, Quería hacer una ascensión en solitario y nocturna. Había luna llena y dije, voy a subir desde... Era bastante lejos, era una excursión de unas 8 horas. 8 horas y la idea era ir a amanecer al pico que yo tenía en mente, ¿no? Bueno, no veas el miedo que pasé. Yo el camino lo conocía, bueno, no lo conocía del todo. Tenía una parte conocida, la parte más boscosa la tenía controlada, pero la parte de arriba no la conocía para nada. Sabía hacia dónde tenía que ir, más o menos, intuía por dónde, pero no la tenía controlada. Y llevaba mi agua, llevaba mi saco de dormir, llevaba todo preparado para un bivac, ¿no? Y salí del tren y nada, pues claro, todas las dudas posibles, ¿no? Entonces, bueno, el trozo del bosque fue alucinante. Si no me salieron un animal, me salieron 50. O sea, todos los animales del bosque salieron justamente cuando pasaba yo, ¿no? Y en la parte de arriba, ya en la parte que no había bosque, unas sensaciones alucinantes, mágicas, pero incluso de miedo, que dices, hostia, aquí. Y yo tenía que seguir, porque yo sabía que el único lugar que estaría seguro era en la cima, que es lo que conocía bien, ¿no? Y nada, pues eso duró, pues lo que duró. Eh, Al final me salió un perro, a medianoche me salió un perro, con pinta de dormirme. La tensión fue tan fuerte que dije, la única forma de pasar la tensión es durmiendo. Me eché a dormir, ¿no? Saqué el saco y tal. Al día siguiente me tomé mi desayuno allá con lo que tenía y acabé de hacer el recorrido hasta la cima y luego el regreso me perdí como un tonto. Pero bueno, de aquellas formas que dices, ostras, vaya experiencia, porque, y claro, iba sin mapas, sin brújula y sin nada, porque supuestamente conocía la ida. El regreso no lo conocía tanto porque me metí por otra bajada, pero eso fue la experiencia más formativa que creo que tuve, en el sentido de que te endurece mucho, relativizas mucho el miedo, te das cuenta de que mucho es psicológico. Gran parte de los problemas que tenemos en casa en la escuela o en el trabajo que tenemos que hacer, la tesis que tenemos que presentar, ¿no? Son poca cosa comparado con enfrentarte a ti mismo. En última instancia, el gran terror que tenemos es nosotros mismos, ¿no? Encontrarnos cara a cara con nosotros y decirnos, ostras, esto soy yo y esto es lo que tengo que afrontar, ¿no? Pues esto sería básicamente la experiencia más dura que como excursionista. ¿Eh? Oiga, pues hubiera abrazado al perro, aunque No. sea. Luego vi que el perro era de unos chavos que también estaban durmiendo por allá. Pero Ah, era un ok. perro pastor y los perros pastores son un poco violentos. Son defienden mucho a la familia o al rebaño, ¿no? Tienen los perros pastores en Cataluña, les llaman gossos d'atura, perros para ganadería, ¿no? Y son muy agresivos. Si ven que hay algo que les puede amenazar, atacan sin ningún tipo de temor, ¿no? Y entonces, justo, claro, yo no pensaba encontrarme nadie durmiendo en ese lugar, ¿no? Y entonces, claro, crucé, y el perro me olió y me salió para morderme, y hasta que no oyó la voz del amo, pues no paró. Pero claro, ya seguí un poco más, seguí quizás media hora más o una hora más, y ya dije, ya, hasta aquí duermo, porque ya no aguanto la tensión, ¿no? Pero bueno,
Bueno, qué bueno que le mordió ahí el perro. No, ya ves que no solamente es Necaxa lo más terrible que nos ha pasado, sino que también hay cosas más peligrosas. Sí, allá no hubo perros. La verdad que las experiencias en grupo son mucho más tranquilizantes que en solitario. El ir en solitario a veces es muy duro. Sí, me imagino. Muy bien. Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sabe que lo admiro un montón, es una gran persona, admiro su trabajo demasiado. Le mando un súper abrazo. Y también aquí tengo ¡Hombre! Un libro que vas a leer. el Ah, tope de mi puerta. lo sacaste debajo de la mesa. La que aguantaba la pata. No. Sí, a ver si no se me mueve. No, A no, ver, no. No, claro, no. Ponlo otra vez que sí, no. ya lo acomodé. Para que también vean esta obra del Fantástica. doctor Zúñez en conjunto con el Martín doctor Checa. Famoso Martín Checa. porque bueno, pues tienen que sacar dinero de algo los doctores. Claro, de algún estímulo tendremos. Si no, no van a tener como para irse de excursión el doctor. Exactamente. Entonces, bueno, pues para que lo apoyen. Muy bien. Muchas Pues muchas gracias. gracias por todo. Me saco esto. Es que me pongo esto porque estaban mis hijos haciendo clase aquí. Y acabaron las clases hace 10 minutos. Entonces ahora puedo quitarme la cosa esta. Muy bien. Pues muchas gracias por todo y nada, ya espero que os haya gustado. No sé si has grabado la plática o no. Sí, se quedó grabada. Ah, pues cuando puedas me pasas una copia. A ver Claro, si la puedo poner en algún YouTube de estos. claro, doctor, con gusto. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, espero que nos podamos ver pronto. Ojalá. Y bueno, pues muchas gracias Y y hasta luego. seguimos hasta pronto. Venga. Claro.